Leamos uno de los principales mensajes que nos da el profeta Miqueas. Es la revelación de un Dios que reconstruye. ¿Qué necesita ser reconstruido? Aquello que va súper bien. ¿Qué es lo que tiene necesidad de reconstruirse? Lo que se arruinó. Y una de las principales revelaciones de este profeta, de este hermoso libro que Dios nos dejó a través del profeta Miqueas, es revelarnos a Dios como uno que reconstruye. Leamos el capítulo 2, desde el verso 1. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos, se apropian de ellos, casas, y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y su familia, al hombre y a su propiedad. Por lo tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos. Se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Estos profetas me dicen: deja de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. El versículo 11 dice: si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice: yo les anuncio que se puede beber vino y cerveza y ser cristiano, este pueblo sí lo verá como un... Qué corrupción tan grande a la que llegó el corazón del pueblo de Dios en aquella época, que al que les anunciaba vino, cerveza, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ahí iban a correr y a decir: uy, ese sí. Pero a los siervos de Dios que les daban lo que necesitaban para ser cambiados, para ser restaurados, a ellos sí los estaban rechazando. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón. ¿Para qué? Para ponerle una actitud distinta a lo que a veces no es tan rico, no es tan sabroso, pero sí me hace bien. Y empezar a madurar como cristianos, como hijos de Dios, y este país maduremos y empecemos a disfrutar lo que nos hace bien. De aquí viene el título de la enseñanza de este segundo capítulo: sin babear vino y cerveza. Sin babear. Bueno, parece que no fuera un título muy decoroso, muy bonito, pero es un título que lo extraje de la Biblia, de la transliteración del hebreo. Hay un par de versiones de la Biblia que nos transliteran mejor, casi literalmente tradujeron el texto hebreo del versículo 6. En la nueva versión dice: estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas. Pero en la versión Jerusalén dice así: no babeéis, babean ellos. Que no babeen de esa manera, el oprobio nos alcanzará. Está literalizando el hebreo. En el hebreo lo que se escribió originalmente es eso: no babeéis. Y en la versión latinoamericana dice: no gastes tú saliva, dicen ellos, en anunciar estas cosas, pues nada malo nos pasará. Es un positivismo barato, mentiroso y engañador, en el que quieren ellos edificar, construir sus vidas. Un positivismo falso. Ellos dicen: no nos va a pasar lo malo, pero nuestro Señor dice: sí les va a venir la desgracia. ¿Por qué? Porque su corazón, empezando por su corazón y después por sus acciones, se descarriaron. Pero si Dios es el gran reconstructor, leamos en ese mismo Miqueas, al final, capítulo 7, que fue la palabra que Dios nos dio este año, en el versículo 11: el día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus... ¡Qué bello! ¡Qué precioso! Dios se revela a través de Miqueas como el gran reconstructor.
Y Dios dice que si nuestra vida está arruinada, está caída, si tu ánimo, tu fe están afectadas, este año Él quiere reconstruirte. En otras partes de la Biblia, no solo en Miqueas, yo quiero mostrarte durante esta serie de reconstructores, quiero mostrarte varias partes donde Dios se revela como reconstructor. Una de ellas está en Jeremías, capítulo 33. A través de este profeta Dios también se reveló como el gran reconstructor. Verso 6. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. No solo Miqueas, sino durante toda la escritura, Dios se revela como un reconstructor. Dios puede tomar, como hace un alfarero, el barro que se echa a perder. Dios puede tomarlo como un alfarero y volver a hacer una vasija y hacerla muchísimo mejor que antes. En el capítulo 2, Dios nos está advirtiendo acerca de hábitos. ¿Acerca de qué? Muy bien. Hay hábitos en nuestras vidas que pueden echar a perder la reconstrucción que Dios quiere hacer. Tú tienes una fe, por eso estás aquí, por eso estamos aquí. Pero nuestra fe está bien dirigida. Nuestra fe la estamos llevando correctamente. Si tenemos hábitos en nuestras vidas aún, si somos creyentes que no hemos entregado hábitos, nuestra reconstrucción corre peligro. ¿Qué animales son esos? ¿Son qué? La Biblia habla también de ellos, de los zorros. Vamos a leer sobre ellos. Cantares capítulo 2, verso 15. Dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Qué interesante. Dios nos enseña a través de los que están dedicados a esta empresa de los viñedos. Y dice que no se las arruinan los grandes elefantes, ni los hipopótamos poderosos, ni los búfalos. ¿Quién se las puede arruinar? Pequeñas. No está refiriéndose a los zorros adultos. ¿Por qué? A los zorros les gustan las uvas. Cuando entran a un cultivo de uvas, los zorros grandes alcanzan los racimos. ¿Sí tienen pérdidas? Sí, claro, porque se les comen los frutos, sí. Pero cuando entran las pequeñas, ¿qué pasa cuando entran las pequeñas? Ellas no alcanzan los racimos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a brincar. Y cuando brincan, las ramas de la vid son frágiles. No son gruesas, son muy frágiles y las parten. Entonces, no solo que les echan a perder los frutos, sino que les dañan el cultivo, porque se los rompen. A través de estos animalitos y el cultivo de las uvas nos está enseñando, explicando muy bien lo que en el capítulo 2 de Miqueas nos dice que puede echar a perder una gran reconstrucción. Pero nos está mostrando a través de este ejemplo, ¿qué lo puede echar a perder? Cerveza, vino, zorras pequeñas, cosas pequeñas, hábitos pequeños, el chisme, la murmuración, puede echar a perder cosas pequeñas. Les voy a dar un ejemplo histórico. Los voy a llevar a Rusia. Vamos a hablar de este hombre, un ejemplo de la historia. ¿Quién es ese hombre que está ahí dormido? Él es Pedro Alexeyevich, Pedro el Grande, el gran zar que tuvo Rusia, final del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Este hombre, ahí está la fecha en que nació y que murió. Final siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Este hombre fue el que llevó Rusia a ser una potencia en Europa primero. Fue este hombre. Este hombre llevó Rusia a la occidentalización, es decir, la sacó de su atraso y la llevó a un nuevo tiempo de progreso. Fue este hombre, Pedro el Grande. Él fue el fundador de esta hermosa ciudad, San Petersburgo, la gran ciudad moderna, tal vez la más moderna de Rusia es San Petersburgo. Y la fundó él, Pedro el Grande, en el comienzo del siglo XVIII, San Petersburgo.
Y este Pedro, por ahí en el año 1700, hizo un viaje a Holanda, una de las universidades más antiguas que tiene el mundo, de origen cristiano. Estuvo allí aprendiendo y conociendo cómo llevar Rusia a otro nivel, cómo llevarla al progreso, a la modernidad. Allí conoció a un científico, profesor de varias universidades, Frederick Rush. Él es el hombre, un gran naturalista, biólogo, profesor, científico. Hice una amistad con este hombre, y este hombre era poseedor de una de las más grandes colecciones de fósiles en el mundo. Alexeyevich, como quería que se culturizara Rusia, dar educación y modernizarla y llevarla al progreso, hizo una negociación y convenció a Frederick Rush de venderle su colección. Más de 1,300 fósiles le compró. Habían fósiles de seres humanos, fósiles de animales, plantas, para estudiar biología. Él los compró, pagó en aquella época 30,000 florines pagó, año 1700. Luego contrató un enorme barco para cargar con el máximo cuidado hasta Rusia esa colección. Cuando llegó, después de un montón de tiempo viajando por barco, cuando llegó la colección, año 1700, la colección estaba destruida. Él quería reconstruir Rusia, quería llevarlo al progreso, y le llegó, este intento le llegó destruido. Ahora se preguntarán, ¿y cuál fue la razón? Y uno pudiera pensar, si no ha leído la historia, uno piensa, claro, una tormenta, ¿cierto? Porque en el mar, viajando, fue una tormenta, obvio, la tormenta. No fue ninguna tormenta. Un tsunami, tremendo ola que les golpeó, tampoco. Entonces, ¿qué fue? Los piratas. La piratería estaba a flor en aquella época. Fueron los piratas, claro. No, tampoco. ¿Qué fue? Las pequeñas. Imagínate que los fósiles, en su mayoría, estaban conservados en barriles con brandy, y los marineros, por beberse el trago, destruyeron fósiles de cientos y cientos y miles de años. Todo el sueño de reconstruir y llevar al progreso que tenía Pedro el Grande fue destruido. ¿Por qué? Pequeñas. Lo que Dios nos está enseñando hay que tomarlo bien en serio. Dios quiere una reconstrucción en nuestras vidas, hogares, la visión, el destino que tenemos para nuestras vidas. Pero hay cosas pequeñas que la pueden dañar. Vamos a volver al texto bíblico. 4 cosas, 4 principios del capítulo 2 te voy a enseñar esta mañana para tu reconstrucción. ¿Qué es babear? Primero, babear es confundir a un Dios de amor con un Dios permisible. Ahí tenemos el primer principio. Capítulo 2, verso 7 dice: los descendientes de Jacob declaran, ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hace bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Mira esta sagacidad con que ellos se quejan frente al pastor Miqueas, con cómo lo confrontan. La primera argumento que ellos sacan es que ¿acaso Dios pierde su paciencia? ¿Ustedes qué opinan? Y están diciendo, ¿cómo Dios puede perder su paciencia? Eso eres tú, pastor, ahí. Estás afanado por tu obra, por tu iglesia. Pero Dios no, Dios es de paciencia eterna. ¿Perdió su paciencia Dios? Y aquí está la respuesta en Romanos capítulo 2, verso 4 y 5. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Al no reconocer que su bondad quiere llevarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero por tu obstinación, por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces tenemos la respuesta. ¿Perdió Dios su paciencia? No, nosotros la rechazamos. Romano nos revela que somos nosotros los que la ¿qué? Nosotros rechazamos la paciencia de Dios y acumulamos ira. El segundo argumento que presenta al pueblo, volvamos a Miqueas 2:7.
¿Es esta su manera de actuar? Y el pueblo está diciendo, ¿es que acaso Dios no es amor? ¿No dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo? ¿No dice primera de Juan, es que Dios es amor? ¿Cómo es que nos va a enjuiciar por un pecadillo, una cervecilla? ¿Cómo por un chismecillo? ¿Cómo es que se nos va a caer toda la construcción? La respuesta está mismo en Romanos, hermosa revelación del carácter de Dios. Romanos 2 versos 6 al 8 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus. Él le dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Ahí está la respuesta. Su manera de actuar es esta. Nosotros nos aferramos al. Dios es amor, pero cuando nos aferramos al mal, Dios va a castigar. Y punto. Es lo que dice ahí, porque dice que es un Dios justo. No solamente es amor, sino es justicia. Y la tercera cosa que el pueblo quiso manipular dice, volvamos al capítulo 2, verso 7. ¿Acaso no caminamos con el justo? ¿Buscamos a Dios? Sí, hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero afuera no viven correctamente. Tienen una zorra pequeña. En su casa tienen una zorra y ahí le compraron un chalequito, la perfuman, un pecadillo bien adornado. Hay personas que caminan a la iglesia, buscan al Señor, pero al mismo tiempo tienen zorra pequeña. La respuesta está allí en Romanos capítulo 2, verso 9 al 11. Dios dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, judíos primeramente y también gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. El que obedece a Dios sin importar la iglesia que va, el que honra al Señor sin importar la etiqueta o denominación, no importa, pero si está en obediencia, el Señor dice que le irá bien a esa reconstrucción. Lo primero que es babear es confundir a un Dios de amor con un Dios permisible. Pero lo segundo que es babear es rechazar lo que me hace. Para ilustrar este principio quiero que vean Según la OMS, la cantidad de azúcar que debes comer por día es de 50 gramos. Si consumes más azúcar de lo permitido, corres el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, que puede producir diabetes, enfermedades del corazón y hasta algunos tipos de cáncer. Pero ¿cuántas les parece rica una malteada? El azúcar te mata, pero es que es tan rico en varios productos, ¿no? Los postres, ¿cuánto le gusta un postre? Pero dice que mata nuestra salud, ese azúcar, ese proceso de exceso de azúcar. Otro ejemplo. El móvil es lo primero que miras cuando te despiertas y probablemente lo último que mires antes de acostarte. Poco a poco va ganando terreno y sin darnos cuenta lo tenemos todo el día en la mano. España es uno de los países con mayor número de dispositivos tecnológicos conectados a Internet y nos pasamos una media de 3 horas diarias mirando el móvil o la tablet. Otro ejemplo impresionante, que nos gusta lo que nos mata, lo que nos vuelve tontos, atrofia nuestro cerebro. ¿Cuánto crecemos cuando leemos un libro? Pero uno pregunta a las personas, ¿cuántos libros te leíste el año pasado? Ni siquiera uno por mes. No te dicen 12 libros me leí este. No, ni siquiera uno por mes. ¿Por qué razón? Porque nos tiene secuestrados, como decían ahí. El teléfono nos tiene secuestrados, ahí mirando, y te hace tonto, te roba el tiempo, te hace improductivo, estropea. Lo que hacen los niños es ni hablarlo, pero se lo regalan, se lo dejan. Pagamos, ¿cuánto cuesta un celular? ¿Cuánto cuesta un libro? 50,000 pesos. Si es muy bueno el libro nos costará 100,000 pesos. Pero ¿cuánto cuesta un celular? Y la gente paga por lo que lo mata, paga por lo que le hace daño. Tiene que empezar la transformación aquí en la iglesia por el poder del Espíritu Santo en nuestra mente, para reconstruir nuestras vidas. Dios haga el milagro de amar lo que nos hace bien
y rechazar lo que nos hace daño. Miqueas capítulo 2, versículo 8 y 9. Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Dios dice que el pueblo estaba rechazando al que le hace bien. ¿Quién le hace bien? A Dios. Y dice, ahora se volvieron mis enemigos de la iglesia, enemigos de los pastores, enemigos de los líderes. Y dicen, yo tengo mejores amigos en el mundo, y sacan pecho, se creen que son, mejor dicho, ellos piensan que con esa filosofía de vida, de rechazar su iglesia, rechazar un discipulado, rechazar el trato de Dios, porque el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas. Eso es preparar un buen terreno para que las bases sean sólidas y nunca se caiga nuestra construcción. Pero las personas empiezan a valorar más el mundo, la iglesia donde no les digan nada, solamente abra los domingos, les dé un mensaje bonito y los mande para la casa como idiotizados. Qué chévere esa iglesia. Chévere, ¿por qué? Porque te está mandando al infierno. Chévere, ¿por qué? Si el cristianismo es distinto, cristianismo es cambio de vida. Lo que era orgulloso, ahora sea humilde. Lo que era inconstante, ahora se vuelva fiel. Lo que era rebelde, ahora sea obediente. Lo que era impaciente, ahora sea perseverante. Ese es el cristianismo. Cristo, poder para cambiar. Así se reconstruye una vida. ¿Cómo? Muriendo. El viejo hombre se tiene que morir. Proverbios 27:6 dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¡Wow! Nueva traducción viviente, estamos leyendo esa versión. Si a ti te ponen en un plato para ofrecerte en una par de bandejas, ¿quieres heridas o quieres besos? Uno diría, obvio, quiero besos, no quiero que me hieran. Pero Dios dice, si es de un amigo sincero, es mejor preferirlas. Entonces Dios en este proverbio nos está explicando bien: tus amigos deben ser los siervos de Dios. Ay, pero es que me exhorta, ay, pero es que me corrige. Pero te está dando tu lechuga, querido, tu zanahoria, tu remolachita, lo que te va a dar vida, gloria a Dios. Al enemigo que comas el helado y comas otro poquito, te está matando, te está matando. Está cauterizando tu conciencia, está apagando tu espíritu. Este año debes preferir esto, y yo también. Sin babear evito la destrucción. Miqueas capítulo 2, versículo 9 y 10. Pónganse en marcha, que este lugar no es un lugar de reposo. Está contaminado, destruido, sin remedio. Sí, con la intención de mentirles, llega algún embustero y les dice: yo les anuncio vino y cerveza. Este pueblo lo verá como un profeta. ¿Qué te dice, Señor, si has caído? Levántate. ¿Qué te dice, Señor, si has fallado? Levántate. ¿Qué te dice, Señor, si una zorra pequeña te empezó a romper tu viñedo? Levántese. Pónganse en marcha. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que levanta al caído. Dejen de babear. Dejen de pensar en un Dios permisivo. Dejen de rechazar lo que les hace bien y empiecen a rechazar lo que les hace mal. ¿Quiénes nos hacen mal? Los embusteros. Los que empiezan a predicar un evangelio extraño, raro. Un evangelio torcido, contaminado. Un evangelio que no es evangelio, sino que es excusas para seguir la carne. Entonces empiezan a decir que no es pecado vino y cerveza, no es pecado estos ambientes, no es pecado esta música, no es pecado estas cosas. Cuidado con esos embusteros. Eclesiastés capítulo 8 versículo 12 lo explica muy bien. Dice: el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia, respeta a Dios.
El pecador hace y hace. Sí, pero como dicen los españoles, a todo cerdo gordo le llega su San Fermín. En cambio, los que construimos con Dios, dice Mateo en su capítulo 14, que aunque peguen los vientos, que aunque vengan las tormentas, esa casa no se caerá. En cambio, cuando le venga la tormenta y el viento, al que no construyó con Dios, la casa se le cae porque estaba sobre arena. La diferencia entre ser cristiano y no serlo, entre ser un siervo de Dios y ser un mero asistente o simpatizante, la diferencia no radica en que no tengamos problemas. La diferencia radica en que saldrá de esos problemas. ¿Cómo así? Claro, cuando una persona no ha edificado con Dios, reconstruido con Dios, los problemas lo acaban. Pero cuando nosotros hemos reconstruido con Dios, ¿qué pasa en los problemas? Veremos un milagro. Dios hará algo. Permíteme terminar el mensaje con este principio. Sin babear, Jesús, el gran reconstructor, está conmigo. Miqueas 2, verso 12 y 13 dice: te aseguro que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente. También ellos se abrirán camino, atravesarán la puerta y se irán. Mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Esta es una gran profecía. Yo les conté que Miqueas es el profeta que más referencia se hace en el Nuevo Testamento, este profeta. Miqueas, un hombre campesino de Moreset, era el pueblo de él, una tierra, ni siquiera un pueblito, gente campesina, poca gente. Pero este hombre es usado para decirnos dónde nacería el Salvador del mundo, el Mesías. Nacería en Belén, y él fue el que Dios usó para decirnos. Y este final del capítulo 2 nos dice cómo Dios reconstruye. Dice el principio: con Jesús, el gran reconstructor. Está profetizando de la venida de Cristo. Dice el versículo 13: marchará a la cabeza. Dice el versículo 13: el Señor marchará a la cabeza. Pero dice otra cosa, dice: se abrirán caminos, atravesarán la puerta. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad? Fue Jesús. ¿Quién dijo en el capítulo 10 de Juan? Dijo: yo soy el pastor y ustedes son las ovejas y oyen mi voz. ¡Wow! Esta profecía se cumplió en Jesucristo. Si tú quieres que Dios marche en nuestra cabeza, abra el camino y reconstruya, a quien necesitamos es a Jesús. Este libro lo tienen en las pantallas. Se llama El secreto de la felicidad. Y lo escribió ese escritor, Max Lucado. La felicidad no se encuentra en la próxima compra, en la promoción laboral, en la nueva casa o en la pausa de noticias. La felicidad se encuentra en tratar de regalar felicidad. Y yo creo que nosotros, al aprender este secreto, podemos ser felices. Y siempre en todos los libros cuenta algo de su historia, algo de su familia, ya sea de sus hijos, ya sea de su hermano o de sus padres. Y aquí cuenta algo de él cuando tenía 20 años y quiso reconstruir, porque se había alejado del Señor, aunque había nacido en la iglesia y su padre era pastor. Dice: yo era joven, tenía 20 años, problemático, cuya vida iba cuesta abajo. Aunque había hecho un compromiso con Cristo 10 años antes, mi forma de vivir nunca lo había demostrado. Pasé 5 años cada domingo en la mañana declarando que era hijo de Dios, pero siendo amigo del diablo. Los sábados en la noche era un hipócrita, tenía 2 caras, era demasiado promiscuo y ególatra. Cuando finalmente me harté de estar sentado en el corral de los cerdos, escuché por ahí acerca de la gracia de Dios. Me acerqué a Jesús y Él me volvió a recibir. Él no aceptaba mi comportamiento pecaminoso, pero me aceptó a mí
a su terco hijo. Él aceptó lo que podría hacer conmigo. No me dijo que me limpiara y que volviera después. No, dijo, vuelve que yo te limpio. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 verso 14 dice, y todos vimos su gloria, al Hijo de Dios, a Jesús, lleno de gracia y de verdad. No solo gracia, que es perdón, sino también verdad, que es castigo. Gracia y verdad, las dos cosas juntas. En Juan capítulo 8, verso 11, le dijo a una mujer, en su gracia yo no te condeno, pero le dijo la verdad, no puedes pecar más. En Lucas capítulo 19, le dijo a un cobrador de impuestos, hoy voy a pasar en tu casa. Pero en la verdad le dijo y lo impulsó a que vendiera sus pertenencias y diera todo de ofrenda para los pobres. En Juan capítulo 13, en su gracia lavó los pies de sus discípulos, pero les dijo la verdad, como yo he hecho, ahora deben ustedes también hacerlo. En Mateo capítulo 14, verso 28, le dijo a Pedro, ven, camina sobre el mar, le dio su gracia, pero le dijo la verdad. Cuando se estaba hundiendo, lo regañó y le dijo, hombre de poca fe. En Juan capítulo 4, una mujer que vino al pozo, en su gracia le dijo, yo te daré agua viva, pero en la verdad le dijo, 5 maridos has tenido y ahora estás viviendo en unión libre. Jesús tiene la gracia suficiente para encontrarse una noche, Juan capítulo 3, con Nicodemo, un maestro de la ley. Tuvo la gracia, pero tuvo la verdad para decirle, no vas a poder ver el reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo. Jesús ofrecía siempre gracia, pero también decía la verdad. Gracia y verdad, ambas cosas. Si solo ofrecemos gracia, pasamos por alto la verdad. Nos volvemos tibios y carnales. Si solo ofrecemos verdad, descartamos el gozo y nos volvemos legalistas, religiosos y acusadores. Nuestra meta en el cristianismo es lograr el equilibrio entre ambas cosas, la gracia y la verdad. Hermoso. ¿Qué puede estropear nuestra reconstrucción? Pequeñas. Empezar a comulgar con esos mensajes, vino y cerveza.